Así que, bueno, bienvenidos a todos. Entonces, vamos ahora sí por esta presentación formal. Queremos agradecer muy especialmente a Ana Lidia Domínguez Ortiz que haya aceptado participar de nuestro seminario, Abordajes Sensoriales del Mundo Medieval, que es un seminario que nosotros ofrecemos para nuestros estudiantes del grado, los que están estudiando el profesorado o la licenciatura en Historia, de la carrera del profesorado de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que además cuenta, en este caso, con los auspicios tradicionales de nuestro grupo de investigación y estudios medievales, que a partir de esta actividad por primera vez se presenta dentro de un marco institucional nuevo, como es el Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos, y la colaboración de la Fundación para la Historia de España. Entre estas instituciones y el Departamento de Historia, bueno, promovimos la posibilidad de este encuentro, porque yo les decía recién que para nosotros Ana Lidia es una referente, porque hemos tenido la posibilidad de intercambiar nuestras opiniones en varios encuentros, en varias jornadas, en varias de nuestras convocatorias cruzadas de trabajo, de participar de la elaboración de algún dossier, y también, bueno, amicalmente, porque siempre estamos a disposición cuando tenemos alguna novedad, alguna cuestión de estos temas sensoriales que tanto nos interesan. Sobre todo porque nuestras miradas, que tienen que ver con la posibilidad de un abordaje cultural de los sentidos, también es una mirada compartida en este caso por Ana Lidia, que la voy a presentar formalmente para los que no las conozcan, aunque la mayoría de ustedes la debe conocer. Ana Lidia es doctora de Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinadora de la Red de Estudios sobre el Sonido. Nuestra primera vinculación tiene que ver con acercarnos a quienes integran esta red y hacer nuestros primeros intercambios con ellos. A partir de ese lugar, ella ha profundizado sus investigaciones, ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación, tanto en México como en Francia, y ha editado libros y se ha dedicado fundamentalmente a un tema novedoso en su momento en México, que se dio lugar a sus trabajos de investigación y a su libro más, no quiero decir más importante, pero el que ha fijado una postura más en el campo, como es la sonoridad de la cultura Cholula, una experiencia sonora de la ciudad, que ya se publicó en el año 2007. Entonces, todas estas lecturas y estas reflexiones hacen de Ana Lidia una consulta permanente para todos aquellos que estén interesados en los estudios sensoriales. Y bueno, entonces le queremos agradecer esta participación y queremos no solamente agradecerte a vos, sino a todos los que están escuchando. Y nos interesa sobre todo que participen después de tu conferencia, de tu charla, que se animen a preguntar, porque la idea es esa, es decir, que hacer un espacio no solo para la consulta nuestra, sino sobre todo para los que están escuchando. Así que bueno, te agradecemos, Ana Lidia, y te damos la palabra. Muchas gracias a Gerardo, a Gisela, a los compañeros del Grupo de Investigación y Estudios Medievales, con quienes en efecto ya llevamos un par de años tratando de hacer trabajo conjunto justamente en torno a esto que es el giro sensorial en las ciencias sociales. Y bueno, esta reunión es precisamente producto de estos acercamientos. Y bueno, yo quiero comenzar diciendo que para mí es un poco extraño hacer una presentación sobre mis temas de estudio en un foro de estudiantes y profesores de historia, porque yo tengo una relación conflictiva con la historia. Es decir,
yo tengo un problema para ubicar hechos históricos, o sea, para construir un mapa, una mirada de un mapa de la historia, para registrar datos en el tiempo, no solo histórico de la historia de otros, sino de mi propia historia. Han de saber que mi marido ya es mi memoria alterna, o sea, cuando yo necesito saber algo sobre mí en determinado año y le pregunto, ¿no? Tengo problemas para distinguir periodos y épocas. Y justamente mi reconciliación con la historia ocurre por vía de los estudios sensoriales, ¿no? Y esto ocurre cuando empiezo a entender, por ejemplo, a los personajes históricos, ¿no? Como entidades encarnadas, es decir, personas, ¿no? de carne y hueso que se mueven y que sienten y que sufren y que gozan, ¿no? A las épocas como ambientes, es decir, como contextos impregnados de un halo, ¿no? Que producen las sensaciones, ¿no? Los olores, los sonidos, y que configuran eso que el CRESON, que es un centro de investigación en donde yo tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación, un centro de investigación en arquitectura, ¿no? Define como espíritu de un lugar, ¿no? Y que es justamente lo que motiva esta obra germinal de la historia de las mentalidades, que aunque se crea años antes de la historia de las mentalidades, da una muy buena pauta acerca de cómo los contextos históricos están constituidos y tienen una esencia sensible, ¿no? Que es el trabajo de Johan Huizinga, El otoño de la Edad Media, cuyo objetivo, dice él en sus primeras páginas, es retratar la sensación de la Edad Media, ¿no? Y eso ya es una provocación incluso para la imaginación científica, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para dar cuenta de estos fenómenos sensoriales que, en primer lugar, parecen ser un quehacer del ámbito individual, ¿no? Entonces, dar cuenta de la sensación de una determinada cultura sería trasladar los fenómenos sensoriales ya no solo al cuerpo individual, sino al cuerpo social, ¿no? Y, bueno, metodológicamente también supone un reto, ¿no? De por sí los historiadores tienen el reto de trabajar con cosas que ya no están, ¿no? Y de recoger evidencias. Entonces, imagínense buscar además la evidencia sensible de la historia, ¿no? En este sentido, el trabajo sensorial no solo aparece como parte de la escenografía de una época, ¿no? Sino que es posible hacer una lectura sociológica de los datos sensibles, ¿no? Y que esto atañe, por supuesto, al trabajo de la antropología y la historia, que cada una trabaja con datos distintos, ¿no? Pero que está centrada justamente en la recomposición y el conocimiento de los contextos. Y es justamente en este ámbito en el que yo encuentro argumentos, o les brindo a ustedes argumentos de por qué una desmemoriada viene a hablarles a los historiadores, por este diálogo entre las disciplinas hermanas a las que pertenecemos, ¿no? Y que intentan dar cuenta de estos contextos y de las estructuras sociales, ¿no? Entonces, un poco mi presentación va en ese sentido porque entiendo que es el interés de este grupo de investigación presentar algunas de las posibles lecturas socioantropológicas e históricas del trabajo del trabajo de los sentidos, ¿no? Para entender cómo es posible convertir a esta actividad en objeto de investigación social. Lo primero que hay que decir es que esto que se conoce como el giro sensorial, es decir, una emergencia por el interés de los sentidos en las ciencias sociales, bueno, si uno rastrea, y entre más rastrea se va dando cuenta de que no es algo tan reciente como uno pensaría,
pero se constituye como un campo formal de investigación durante los años 80. Y lo interesante, o la primera cosa interesante de este enfoque formalmente constituido es que se trata de un campo naturalmente transdisciplinario, ¿no? Es decir, trasciende las fronteras de las disciplinas, ¿no? Y funda nuevos territorios para el diálogo desde distintas perspectivas, desde distintas formaciones, ¿no? Cuyo objetivo es, por un lado, reintegrar los datos del mundo sensorio a la producción de saberes, por un lado como herramienta metodológica, como ocurrió originalmente con la antropología de los sentidos, cuyo objetivo en un principio fue hacer descripciones ricas en otras sensorialidades, es decir, no solo expresar lo que uno veía a través de la vista, ¿no? Sino de dar cuenta de las relaciones sociales, de los contextos, de los escenarios, ¿no? A través de otros sentidos. Y por otro lado, tomar a los sentidos como objeto de estudio y reflexión, es decir, no como un asunto suntuario o accesorio, sino como un enfoque capaz de dar datos productivos para la comprensión de las sociedades, de los contextos y de la cultura. De tal manera que David Hobbes, que es uno de los fundadores de esta corriente de estudios, define al giro sensorial como una aproximación sensorial al estudio de la cultura o una aproximación cultural al mundo de los sentidos. Pienso yo que hay dos ideas que constituyen el fundamento de los estudios sensoriales. La primera es que nosotros aprendemos a sentir, ¿no? Es decir, que los sentidos son susceptibles de entrenarse, de cultivarse, de desarrollarse. En este sentido, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau y Gabriel Compeyré, que son dos personas que desarrollaron en su momento el concepto de educación sensorial, decían que era una suerte de paradoja pensar que los sentidos son nuestra primera dotación cognitiva, ¿no? A través de la cual forjamos toda nuestra primera experiencia, nuestras primeras explicaciones y entendimientos sobre el mundo, pero que también era la primera cosa que dejábamos de desarrollar. Es decir, dábamos por sentado quienes tenemos nuestras capacidades sensoriales completas, que pues sí, el mundo huele y nosotros podemos hacerlo, que las cosas saben, que los lugares suenan, ¿no? Y entonces se dejaba esta actividad de lado, ¿no? Y es justamente Gabriel Compeyré quien dice, ¿no? Pero podemos, a pesar de esta suerte de olvido de la posibilidad o las potencialidades de desarrollo de los sentidos, ¿no? Si nosotros volteamos a observar cómo las personas, ¿no? Que en el ejercicio de sus oficios, por ejemplo, desarrollan cualidades sensoriales bien particulares, ¿no? Como Gabriel Compeyré decía, la vista de un marinero, ¿no? El oído de un músico, pero podríamos agregar la nariz de un perfumista, ¿no? O toda una serie de oficios que requieren de cualidades sensoriales, del entrenamiento de cualidades sensoriales, ¿no? O si desarrollamos, si volteamos a ver las capacidades particulares de la gente, o que desarrolla la gente que tiene ceguera o sordera, o anosmia o eugesia, que son otras dos problemas que no solemos atender, ¿no? El primero, la anosmia, es la incapacidad de distinguir olores, ¿no? Y la eugesia es la incapacidad de distinguir sabores. Entonces, el tomar en cuenta esto que se conoce como capacidades especiales también nos enfrenta al asunto, ¿no? De que es posible desarrollar nuestras capacidades sensoriales, ¿no? El otro fundamento del estudio de los sentidos tiene que ver con
el hecho de sobrepasar la idea de las sensaciones o de los sentidos como meros mecanismos fisiológicos, ¿no? Es decir, los sentidos no son solo agujeros que tenemos en el cuerpo que nos ayudan a procesar información, sino que son también nuestros primeros auxiliares cognitivos a través de los cuales desarrollamos una serie de interpretaciones del mundo que nos rodea, ¿no? Y esta es una distinción que hace muy bien Maurice Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción, cuando comienza diciendo, una cosa es la sensación y otra cosa es la percepción, ¿no? La percepción es el meollo de los estudios sensoriales, no tanto lo que uno siente, sino cómo interpreta eso que ha sentido, ¿no? Y yo suelo poner un ejemplo para elaborar esta distinción que tiene que ver con comer chile, ¿no? Que tanto nos gusta y que tanto distingue al mexicano, ¿no? En primera instancia, o sea, comer chile es una experiencia sensible, ¿no? Más o menos dolorosa, según nos dicen las personas que no están acostumbrados a comerlo, ¿no? Que al ingerirlo tiene una serie o genera una serie de respuestas corporales, ¿no? Como puede arder la boca, arder los labios, se puede dormir la lengua, producimos mucha mucosidad, nos pueden arder los ojos, podemos empezar a sudar. Entonces uno describe este cuadro y pareciera un cuadro francamente doloroso. Y sin embargo, para nosotros, los mexicanos, esta experiencia sensorial es también una experiencia perceptual en el sentido en que, en primer lugar, constituye nuestro gusto, ¿no? O sea, un gusto particular, ¿no? El del sentido de la comida que se constituye en el seno de una cultura, ¿no? Y que a fuerza de comer chile, de que nuestra comida esté condimentada de tal manera, nos hemos terminado de acostumbrar, ¿no? De tal manera que esto también está relacionado con la constitución de nuestra identidad, ¿no? Y si uno prolonga este tipo de relaciones, estaría relacionado también con las memorias de cada uno de nosotros. Si pensamos en que no sé, en que nuestra mamá o nuestra abuela hacía un tipo particular de salsa, entonces también estaríamos llevando a otros territorios, a los territorios de las memorias colectivas, ¿no? El acto simple de comer chile, ¿no? Entonces, a partir de este ejemplo, lo que quiero decir es que una cosa es la sensación, es decir, la impresión que un estímulo cualquiera produce sobre nuestro cuerpo, y por otro lado tenemos la percepción, es decir, el significado, ¿no? Que atribuimos a esa experiencia sensorial, ¿no? Ahora, en este proceso de constitución de la percepción intervienen múltiples variables que no vamos a abordar aquí por su complejidad, ¿no? Pero que van desde lo individual, es decir, la constitución del gusto personal de cada uno, hasta los procesos de percepción socialmente constituidos, que es justamente lo que nos interesaría abordar de manera más, un enfoque mucho más puntual. Y para esto yo lo que voy a hacer aquí es dar una serie de pautas sobre lecturas de esta actividad sensorial desde estas tres grandes ciencias fundadoras de las ciencias sociales, que son la sociología, la antropología y la historia, ¿no? Una, porque son parte de mi formación, y dos, porque permiten hacer un abordaje transversal del estudio de los sentidos desde estas disciplinas, ¿no? Cada una abocada a una actividad particular del ser humano, pero que pueden tejer, no pueden, de hecho tejen un diálogo complejo en torno a los hechos sociales, ¿no? Y en primer lugar,
aparecería la sociología, ¿no? Interesada, como ustedes saben, sobre todo en el asunto de las interacciones y los intercambios, ¿no? El punto de partida de la sociología de los sentidos es sumamente simple y en su simpleza está la complejidad, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que nosotros, las personas, ¿no? Nos conocemos a través de los sentidos e interactuamos, interactuamos también a través de ellos. Es decir, cuando conocemos a alguien, no solo vemos a la persona, ¿no? Sino también la escuchamos su voz, observamos toda su gestualidad, pero también la podemos olfatear, ¿no? Y dependiendo del grado de confianza o que hayamos desarrollado con esa persona, podemos tener una serie de intercambios táctiles. Es decir, hay gente que abrazamos, hay gente con la que tenemos distancias un poco más amplias, entonces nuestros intercambios o nuestras interacciones se vuelven mucho más distantes, ¿no? Esto nos llevaría justamente a un concepto sobre el que yo he trabajado, que es el concepto de comunicación sensorial, ¿no? Entendiendo o igual reduciendo el concepto de comunicación a una noción mínima pero productiva, que es comunicación como contacto, ¿no? Y aquí traigo a colación a un teórico, ¿no? Que se llama John Peters Durkheim, que tiene un libro en donde él rastrea la historia de la idea de comunicación, ¿no? Y nos habla justamente de un tipo de comunicación, un fenómeno de la comunicación que no tiene que ver con la comunicación dialógica, ¿no? Es decir, John Durkheim Peters, un poco como lo hace también Edward Hall desde su teoría de la proxémica, apuntan al hecho de que nos podemos comunicar con los demás, ¿no? Sin necesidad de entrar en diálogo, sin necesidad de intercambiar ideas ni de llegar a un acuerdo, ¿no? Sino que el simple hecho de que estemos cuerpo a cuerpo, ¿no? Ya funda una primera noción de comunicación que recae justamente en este intercambio de materiales sensoriales, ¿no? En este sentido, Jean-François Augillard habla de la necesidad de reintroducir la dimensión estética a los estudios sociológicos, ¿no? Es decir, pensar que más allá de las ideas que podamos poner en juego en el campo de las interacciones, ¿no? Es posible que nos conozcamos, que nos comuniquemos a través de los intercambios que se pueden producir por mediación de los sentidos, ¿no? El propio Georg Simmel, que en varios de sus textos habla sobre la sociología de los sentidos, ¿no? Dice que las sensaciones per se, ¿no? Son fuente de afectos y hostilidades, es decir, cuando la gente está muy cerca de nosotros y la podemos percibir a través de los sentidos, ¿no? Lo más seguro es que pasen dos cosas, ¿no? Es que desarrollemos sensaciones afectivas de proximidad, ¿no? Porque hay algo en las esencias sensoriales que nos atraen, ¿no? O que desarrollemos una hostilidad y que lo rechacemos, ¿no? Y en ese sentido, los sociólogos del olfato, por ejemplo, apuntan al hecho de que el olfato es el sentido más rápido, ¿no? Para hacer este proceso, es decir, para atraer o para rechazar, ¿no? En cuanto a esto, a esta idea, ¿no? de los sentidos como modos de intercambio, podemos rastrear
una serie de metáforas sensoriales que justamente nos remiten habilidades sensoriales, ¿no? Es decir, cuando hablamos de alguien que tiene tacto, ¿no? O para referirnos a una persona que es todo oídos, ¿no? Estamos apelando, por ejemplo, a las sensaciones como una fuente de hospitalidad o como una fuente de empatía y de entendimiento del otro, ¿no? Expresiones como estar en sintonía, que desde la sociología desarrolló Alfred Schutz para hablar de una comunicación exitosa en el sentido de dos personas que logran ponerse de acuerdo con y sin palabras, pero estar justamente como en un estado de sincronía. O cuando nos referimos a las cosas que huelen mal, ¿no? Como algo que funda, o ciertos fenómenos fundados en la sospecha, ¿no? O recibir a alguien con los brazos abiertos, ¿no? Es decir, rastreando estas metáforas sensoriales que no remiten directamente a habilidades sociales, nos estarían aproximando a lo que podemos denominar el campo semántico afectivo de los sentidos, y que tiene que ver justamente con esta manera, ¿no? De interacción fundada en el trabajo sensorial, ¿no? Uno de los intereses de la sociología de los sentidos es precisamente entender cómo cada sentido, ¿no? Realiza un trabajo especializado. Georg Simmel le llama hilos sociológicos, ¿no? Al seguimiento que le podemos dar de cómo entender las relaciones que se fundan por vía del oído y la escucha, o por vía del olfato, por vía del tacto, ¿no? A esto mismo se refiere Edward T. Hall cuando habla de los filtros sensorios, ¿no? Es decir, considerar que cada sentido procesa una materialidad distinta, ¿no? Es decir, un sentido procesa olfato, pero otro sentido procesa temperaturas, otro sentido procesa formas, etcétera, ¿no? Y cada sentido lo hace a través de un canal especializado, ¿no? Esto no quiere decir que el ser humano pueda fragmentarse de una manera tan brutal como diciendo o somos oído, o somos tacto, o somos olfato, ¿no? Sino más bien es un tipo de trabajo que hacemos los científicos justamente para entender estas dimensiones sensoriales de la cultura, ¿no? Y que nos decantamos por un otro sentido, pero con la conciencia de que el cuerpo funciona como un sistema, ¿no? Y de que incluso entre los sentidos hay un trabajo intramodal, ¿no? Es decir, que los sentidos no trabajan o casi nunca trabajan solos, sino en colaboración con otras sensaciones, ¿no? Solo como un ejemplo del tipo de estudios que se podrían emprender desde la sociología de los sentidos y que precisamente avanza hacia la antropología sensorial, es una etnografía que nos brinda Constance Classen, ¿no? Sobre los Songhe, un grupo que habita en las Islas Andaman, ¿no? Y dice dice Constance Classen que su universo olfativo, o que viven en un universo olfativo, es decir, que el olor es la base de sus estructuras sociales y también la base de la identidad individual o de la identidad subjetiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, entre los Songhe, ¿no? La gente, ¿no? Cuando se saluda, no se pregunta cómo estás, como haríamos comúnmente nosotros, sino pregunta cómo está tu nariz, ¿no? Pensando que a través de la nariz nosotros nos aproximamos a las esencias de las personas, ¿no? Es decir, que la esencia de las personas no está tanto en cómo se ve uno, ni en lo que dice, sino en cómo huele uno, ¿no? Y justamente por eso, por ejemplo, el gesto del yo que nosotros hacemos comúnmente, normalmente, señalando con el dedo índice en nuestro pecho, ¿no? Para decir yo, entre los Songhe, el gesto del yo tiene que ver, se hace tocándose la punta de la nariz, ¿no?
Entonces, este ejemplo nos permitiría empezar a atisbar cómo es posible aproximarnos a unas culturas o a ciertas culturas sensoriales en donde la vista no es el sentido privilegiado, ¿no? Y entender las implicaciones de estos sentidos en la constitución de los cuerpos individuales y sociales, ¿no? Otro de los intereses de la sociología, ¿no? Tiene que ver con las interacciones mediadas, ¿no? Es decir, con el hecho de entender que no todas las interacciones que sostenemos con los demás ocurren cuerpo a cuerpo, ¿no? Sino que muchas de ellas, iba a decir la mayoría, pero no lo sé, a lo mejor ahorita sí, muchas de ellas se producen a través de la tecnología, ¿no? Es decir, de la ayuda que presta la tecnología a los intercambios, ¿no? Y entonces, bueno, más adelante revisaremos, hablaremos un poco de la historia de la tecnología, porque ese es uno de los campos privilegiados para entender cómo actúan los sentidos como intermediadores de las experiencias, ¿no? Entonces, aquí uno de los teóricos que más ha contribuido, ¿no? O que en principio contribuyó al entendimiento, a la mediación tecnológica como fenómenos sensoriales, Marshall McLuhan, ¿no? A partir de una consigna que se volvió muy famosa y que casi nunca define McLuhan, que más bien la conocemos por las interpretaciones que muchos otros y muchos de nosotros hemos hecho de el medio es el mensaje, ¿no? Y en este sentido, propondría pensar, ¿no?, la distinción que hay, por ejemplo, entre sostener un contacto con alguien cara a cara, es decir, hablando frente a frente, ¿no?, o comunicarnos a través de una carta, ¿no?, o hacer una llamada telefónica, ¿no? Es decir, si escogemos, bajo la idea del medio es el mensaje, si escogemos uno u otro medio para comunicarnos con alguien más, entonces la tecnología estaría moldeando nuestra experiencia del otro, ¿no? Entonces, en un contacto cara a cara, el cuerpo, los cuerpos son los que se estarían comunicando en toda su completud y su complejidad, pero si escogemos la carta, entonces el cuerpo estaría ausente, ¿no?, y el otro, el remitente de la carta o el destinatario, dependiendo de en qué lugar nos ubiquemos, ¿no?, pues básicamente serían letras, ¿no? O sea, el otro se volvería un texto capaz de evocar la presencia de la otra persona a falta de una corporalidad, ¿no? Y si escogemos la llamada telefónica, entonces estaremos entrando al mundo también de la larga distancia, ¿no? Pero el otro aparecería ante nosotros como voz, no sé, simplemente voz, ¿no? Lo que se conoce como comunicación in absentia, ¿no? Y que se trata justamente de un tipo de comunicación que sostenemos, ¿no?, sin la presencia del cuerpo, ¿no? Perdón, ahí vivo en una calle de mucho ruido, entonces esta conferencia va con paisaje sonoro integrado. También desde la perspectiva tecnológica, ¿no?, estaríamos pensando, ¿no?, que la tecnología modifica nuestros sistemas perceptuales, ¿no?, y también configura modelos sensoriales. Y justo un poquito antes de comenzar formalmente esta reunión, hablaba con Gerardo, ¿no?, sobre las oportunidades que para los estudiosos sobre los sentidos ofrece este fenómeno de la pandemia, ¿no? Porque justamente, además de todos los fenómenos que están ocurriendo, ¿no?, a raíz de la pandemia, ciertamente mucho más dramáticos, como el costo de vida o el de las vidas, el costo de los empleos, está este costo sobre la socialidad y específicamente sobre las maneras del contacto y sobre la constitución del sentido del tacto, ¿no? Es decir, el Zoom, ¿no?, o el Zoom que es de cuadritos, pero ahora es la primera vez que me reúno por
esta plataforma de Google Meet, que son circulitos, pero en todo caso, ¿no? Desde la perspectiva sensorial, esto que está ocurriendo con esta pandemia nos permite observar el surgimiento de una nueva sensibilidad, ¿no? A partir de condiciones extraordinarias que nos colocan precisamente ante este fenómeno de tener que comunicarnos a través de las pantallas, ¿no? Y que justamente a los ojos de la historia será interesante observar cómo, ¿no? Pasado un tiempo, esta pandemia va a dejar su impronta en las políticas del tacto, es decir, en las maneras como nos conocemos, cómo nos tocamos, cómo nos abrazamos, ¿no? Es decir, que también apunta a una diversidad de fenómenos de la vida afectiva, ¿no? Ahora, pasamos al terreno de la antropología de los sentidos, que, como ustedes saben, la antropología, ¿no? El objeto de estudio de la antropología es la cultura, ¿no? Cualquier antropología que uno aborde o desde donde la aborde tiene o debe por fuerza tener como eje de reflexión, ¿no? Los fenómenos de la cultura. Entonces, desde la antropología, la percepción, este fenómeno al que aludíamos hace un rato y que tiene que ver con la manera en que construimos valores perceptuales culturalmente predeterminados, ¿no? La percepción, sería un proceso culturalmente modelado y por lo tanto los sentidos o indagando a través de los sentidos podríamos tener formas diversas de organizar el mundo, no solo cosmovisiones, sino cosmoaudiciones o como cosmopercepciones. Y entonces, bueno, esto es precisamente lo que le interesa a la antropología de los sentidos, ¿no? Y lo primero que tendríamos que decir es que nuestros primeros aprendizajes culturales, ¿no? Son de carácter sensorial, ¿no? Por ejemplo, esta expresión, ¿no? De mamar la cultura es una práctica, ¿no? Literal en el sentido, ¿no? De que está apelando por un lado, a la transmisión de la cultura a través del alimento, ¿no? Tal como señalaba la antropóloga griega Nadia Seremetakis, ¿no? Cuando describe que uno de los actos afectivos, pero de los actos sensoriales primeros de un niño tiene que ver con el hecho de que la abuela, ¿no? Las abuelas solían, porque ya saben esto del presente etnográfico, por lo menos en el momento en que Nadia Seremetakis hizo su trabajo, las abuelas solían ablandar el pan en su boca y después dárselo a los niños recién nacidos, ¿no? Entonces, Nadia Seremetakis ve en este acto, ¿no? de dar de comer que pasa de una boca a otra, ¿no? Un acto no solo de alimentación, sino un acto de transmisión de la cultura que ocurre a través del proceso de alimentación, ¿no? Y que también nos llevaría a pensar en cuestiones como el tacto o el apego, ¿no? Que son estas primeras relaciones que tejemos con nuestros cuidadores o con nuestra madre, ¿no? Y que definirían una serie de saberes que se producen a través del tacto y que a la vez estarían asegurando la inclusión de una cierta persona en un grupo, ¿no? Y que tiene que ver con estos aprendizajes que se producen al tocar, al acariciar, ¿no? Al contacto entre los cuerpos de la madre y un hijo, ¿no? A la manera en el que las madres portan a sus hijos, es decir, cómo los amarran, ¿no? Si los llevan en la espalda, si los llevan en brazos, o simplemente si no los cargan, ¿no? Estas maneras del tacto
estarían entonces estrechamente relacionadas con las formas en que las culturas ordenan y atribuyen significados y una serie de normativas a sus sentidos. Incluso pensando en que, por ejemplo, nosotros aprendemos la lengua materna de oído, ¿no? No la aprendemos de ninguna otra manera que no sea a fuerza de escuchar y repetir. De tal suerte que lo que yo denominaría la dimensión sensorial de la cultura, y que justamente le da título a esta conferencia, ¿no? Tiene que ver con el hecho de pensar en los sentidos como mecanismos de transmisión, reproducción, incorporación, regulación y transformación de la cultura. En este sentido, podríamos pensar en que toda la actividad sensorial forma parte de los esquemas institucionalizados de una cultura, es decir, nosotros aprendemos a sentir, ¿no? Nosotros sentimos de manera compartida junto con otros que pertenecen a nuestro mismo grupo, ¿no? Y justamente el hecho de pertenecer a un mismo grupo hace que la sensorialidad sea una actividad regulada por este grupo de adhesión, ¿no? En este sentido, podemos hacer una serie de lecturas antropológicas de la sensorialidad, en principio como una actividad que forma parte de los enjuegos de la identidad, ¿no? Es decir, que a través de los sentidos nosotros nos identificamos con un grupo y nos adherimos a ese grupo que justamente lo que hace es modelar nuestra percepción y definir los valores vigentes y reproductibles en el marco de un grupo social, ¿no? Es así que los sentidos, por ejemplo, podrían, o el material sensorial podría erigirse como símbolos de identidad, ¿no? Pensemos en este concepto que en los últimos años se ha puesto tan en boga, que es el concepto de patrimonio inmaterial, y que apela precisamente a esta materialidad de la sensorialidad, que nos ayudaría o que ayuda a los grupos a producir una identidad. Por ejemplo, la comida, ¿no? Las canciones o los himnos, que se volverían o podrían entenderse como materiales representativos de un cierto grupo y que por lo tanto estarían apelando a procesos de identificación. Estos mismos enjuegos de la identidad nos ayudaría a entender cómo es posible la elaboración de memorias sensoriales colectivas, ¿no? Es decir, memorias compartidas, ¿no? Y conjuntas. Retomando nuevamente este trabajo de Nadia Seremitakis, ¿no? Ella hace algo que se llama antropología nativa y utiliza justamente los recuerdos de su niñez, ¿no? Es decir, una experiencia personal para relatar la transformación que ocurre entre la Grecia rural y la Grecia urbana, ¿no? Y entonces ella, ya estando grande, hace recorridos, ¿no? Que hacía durante su niñez para rastrear sobre todo las huellas sensoriales, ¿no? Que han desaparecido o que persisten, ¿no? Y que desde esta perspectiva nos permite acceder a una historia colectiva desde una experiencia, desde una historia particular, ¿no? Esto mismo ocurriría, por ejemplo, con el trabajo de Analia Lutovics, ¿no? En donde ella se da la tarea de recoger una serie de testimonios de los sobrevivientes de los presos en los campos de detención durante la última dictadura en Argentina, ¿no? Y entonces, lo que hace al recoger los testimonios es darse cuenta de que justamente como uno de los mecanismos de tortura era de carácter sensorial, es decir, los presos estaban privados sobre todo de vista,
Entonces, las memorias de los sobrevivientes son memorias que operan básicamente a partir de la escucha, ¿no? Y entonces, lo que hace Analía Lutovics es reunir todos estos testimonios, que son testimonios individuales, ¿no? Justamente para poder contar una historia colectiva y así rescatar un fenómeno o un episodio que parecía, dice en realidad Lutovics, estar vacío en la historia, ¿no? Justamente como no había otro testimonio, las voces de los sobrevivientes, ¿no? Llevaría a reconstituir esta experiencia sensible que es de carácter colectivo, ¿no? Y que justamente apela a las memorias elaboradas conjuntamente, ¿no? Ahora, así como la identidad puede definirse, ¿no?, a partir de las cosas que nos caracterizan, nos dice Gilberto Jiménez, ¿no?, la identidad también se elabora a partir de la distinguibilidad. Es decir, que cuando nosotros decimos quiénes somos, también decimos quiénes no somos, ¿no? Es decir, que a través de esta percepción de la que hemos venido hablando, esta percepción culturalmente constituida, no solo nos construimos a nosotros, sino que también construimos a los otros. Y aquí aterrizamos en un concepto que a mí me parece fundamental para entender esta doble operación de la constitución de la identidad, que es el concepto de lo abyecto, como lo define Julia Kristeva, ¿no?, y que es un mecanismo que está en el fondo de la constitución de cualquier cultura, a través del cual nosotros definimos lo que queda adentro y lo que queda afuera, ¿no? Es decir, lo que queda adentro y lo que queda fuera de nuestro contexto o de nuestro círculo, ¿no? Y que ayudaría a definir todas aquellas cosas que son aceptadas, ¿no?, como lo normal, ¿no?, y también las cosas que son prohibidas y que justamente constituyen lo abyecto, es decir, quedan fuera, ¿no? Y sensorialmente esto se ejemplificaría a partir de este fenómeno universal que es el asco, ¿no? Es decir, una serie de parámetros estéticos, ¿no?, que dictan lo normal de nuestra cultura, pero todo aquello que sale de la normalidad, entonces nos causa una especie de repugnancia, ¿no? Yo luego en mis cursos pongo el ejemplo, ¿no?, de la chicha, ¿no?, esta bebida peruana que se fermenta en la boca, ¿no? Es decir, la gente masca la planta, ¿no? O sea, colectivamente se masca una planta y se regresa a un mismo repositorio, ¿no?, donde se mezcla con la saliva de los demás. Entonces, la primera reacción aquí, porque no tengo acceso a sus rostros en vivo, pero siempre la primera reacción es de asco, ¿no? O sea, uno sabe, la gente se hace para atrás y como que hace un gesto de algo que reprueba, ¿no? Es justamente el asco, ¿no?, uno de los primeros fenómenos sensoriales en donde podemos entender cómo es que actúan los sentidos como mecanismos que definen la identidad y la pertenencia, ¿no?, o la otredad y la extrañeza, ¿no? También, como parte de este fenómeno de percepción culturalmente constituida, podemos rastrear, por ejemplo, ¿no?, el origen de lo que llamaríamos prejuicios y racismos sensoriales, que básicamente se trata de prejuicios y racismos estéticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, estas investigaciones, por lo menos que en México se han realizado durante los últimos años, ¿no?, sobre los pantones raciales, ¿no? Es decir, cómo el color de la piel define una serie
de posiciones, ¿no? de la gente en la estructura social, de posiciones de clase, de acceso a la educación, de discriminación, etcétera, ¿no? Algo muy parecido, una investigación muy semejante es la que hace Chantal Jacquet, cuando habla de los olores de la identidad y de los olores de la alteridad y rastrea a lo largo de la historia y a través de una serie de estigmas, cómo el olor ha servido para denostar históricamente a la población negra, a las mujeres, a la clase trabajadora, al campesino, ¿no? Como para justificar una condición de subalternidad a partir justamente del objeto, ¿no? O sea, de los olores que son agradables y los olores que son desagradables y los olores que son sucios y que sobre todo son sucios porque tienen una relación por ejemplo, con el trabajo, ¿no? Con el sudor, con los fluidos corporales, etcétera, ¿no? Procesos de discriminación a partir de lo que comemos, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos a los mexicanos nos llaman frijoleros, ¿no? Que técnicamente no tendría no tendría que ser un insulto porque en efecto nos gusta comer frijoles, pero se utiliza como un insulto y como una manera para denostar a la cultura, ¿no? O sea, porque el frijol es una parte importantísima de nuestra alimentación, ¿no? O incluso la manera en la que a través de la escucha solemos denostar a los otros, ¿no? por su lengua, por su manera de hablar, ¿no? Y encontraríamos aquí, por ejemplo, el concepto de los bárbaros, ¿no? Que así llaman el Imperio Romano a cualquier otra lengua, ¿no? Distinta a la suya, ¿no? Y que en México, por ejemplo, sería el concepto de popoloca, que es como llamaban los nahuas a todos los pueblos que no hablaban náhuatl, ¿no? Y que no solo quiere decir que es una lengua distinta, sino que hay una carga negativa y peyorativa, ¿no? Sobre los demás, sobre esos otros, ¿no? Y que se constituye a través del oído, es decir, las lenguas, pero podríamos pensar en las músicas que nosotros no entendemos, es decir, que sobrepasan o nuestro entendimiento o nuestra sensibilidad, ¿no? de estas expresiones. Llegamos por último al campo de la historia, ¿no? En donde yo lo que observo es que se presentan básicamente los fenómenos que hemos hablado ahorita, pero desde una perspectiva diacrónica, es decir, a través del tiempo, ¿no? Lo cual implicaría, por un lado, ¿no? Observar estas, al modo de la antropología, observar estas las estructuras sensoriales que se traslucen y que se expresan en las estructuras sociales, ¿no? O también observar, que es uno de los enfoques más recurridos de las historias sensoriales, cómo las sensibilidades se transforman a través del tiempo, ¿no? Las sensibilidades colectivas. De tal manera que algunos de los intereses de las historias sensoriales serían, en primer lugar, ubicar los usos y las prácticas, ubicar temporalmente los usos y las prácticas sensoriales de una cultura, hacer un inventario de valores estéticos, ¿no? Vigentes en un grupo, en un contexto y en un momento determinado, ¿no? Y observar la modificación de los parámetros sensibles, ¿no? En ciertos espacios de transición histórica, ¿no? Y aquí encontraríamos a dos corrientes bastante fructíferas para reflexionar sobre el papel de la sensibilidad en la historia, ¿no? La primera es la historia de las mentalidades, ¿no? Que de acuerdo con Lucien Febvre y Marc Bloch podría llamarse indistintamente de las sensibilidades o de las instituciones,
que también se le conoce como la Escuela de los Anales, y que, bueno, esta es la corriente francesa, ¿no? Desde esta perspectiva, el interés de la historia de las mentalidades era justamente analizar la manera en que las sensaciones y las emociones jugaban un papel en la constitución de la historia, ¿no? Ellos decían, los enjuegos de la historia son mucho más sensitivos que racionales, ¿no? Y simplemente observemos cómo hay ciertas pulsiones, ciertas maneras de ser, esto que le llamaba yo ambientes, ¿no? Que parecen reproducirse a modo de contagio en un periodo determinado, ¿no? De tal manera que esta historia de las mentalidades se inserta o pretende brindar explicaciones más de tipo de la psicología colectiva, ¿no? Para entender una serie de cuestiones que Alan Corbin explica, y me voy a permitir leer una cita, explica a partir de una serie de preguntas. Dice, ¿es posible discernir retrospectivamente entre el mundo de la presencia y el mundo de los hombres del pasado a través del análisis de la jerarquía de los sentidos y el balance establecido entre ellos en un momento de la historia y en el seno de una sociedad dada? ¿Es pensable detectar las funciones de dichas jerarquías y así reparar en los objetivos que presiden a esta organización de relaciones entre los sentidos? ¿Es factible someter esta búsqueda a la diacronía, constatar las permanencias, discernir las rupturas y las utilidades derivadas? ¿Es pertinente relacionar las modificaciones de los sistemas de emociones con aquellos que operan en la jerarquía y el balance de los sentidos? Me parece que esta cita de Corbin sintetiza muy bien cuáles serían las búsquedas de un historiador que pretendiera aproximarse al enfoque sensorial de la historia, ¿no? La historia cultural, que es ahora, digamos, la más conocida, no es más que la corriente anglosajona de los estudios sensoriales, y que es un poco más de corte relativista. Es decir, la historia de las mentalidades se ocupaba un poco más de construir una historia total en un momento determinado, es decir, que amalgamaba a todos, y en este sentido buscaba un común denominador, o sea, casi como acertijo, ¿no? En qué se parecen, por ejemplo, todas las personas de la Edad Media, ¿no? Y, o sea, claro, para la antropología, ¿no? También la antropología más de corte relativista diría, bueno, es que no hay una sola experiencia de la Edad Media, ¿no? Y los historiadores de las mentalidades insistirían en que a pesar de las diferencias de clase, a pesar de las diferencias etarias, a pesar de las diferencias de género, entre esas personas que habitan una época queda una cosita así mínima, ¿no? Que nos permitiría datar a una personalidad, a una moda, a una manera de pensar, datarla como perteneciente a una determinada época, ¿no? La corriente anglosajona estaría más interesada en producir estas historias particulares a partir de lugares geográficos muy específicos o abordaje por grupos etarios o de género y de clase, etcétera, ¿no? Y justamente bajo esta corriente es que hoy en día podemos encontrar un sinnúmero de historias culturales sobre la sal, el chocolate, el polvo, la basura, el aburrimiento, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y que tiene sustento, o más bien todas estas historias tendrían en común el rescate de un aspecto sensible o el rescate de las sensibilidades sociales en torno a estas materialidades sensoriales, ¿no? Una de las cosas que le interesaría o que le interesa investigar a estas historias sensoriales, por ejemplo, tiene
tendría que ver con la modificación de los gustos, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Y con esto la modificación de los umbrales de placer y dolor, ¿no? Por ejemplo, Murray Schafer, que es el creador del concepto de paisaje sonoro, ¿no?, en el libro que lleva este concepto como título, ¿no?, una de las cosas que desarrolla es cómo a partir de la evolución de la música, ¿no?, hasta la llegada de la revolución industrial, ¿no?, una de las cosas que ocurre es que justamente el ser humano va perdiendo por el hecho de sumergirse en un mundo ruidoso que alcanza a las máquinas, perdón, que alcanza a los instrumentos que pretenden durante la revolución industrial reproducir la misma grandilocuencia de las máquinas de una fábrica, es la pérdida de la sensibilidad para los agudos, ¿no? Entonces, grafica de una manera bien interesante distintos tipos de música y cómo la escucha de esta música en distintas épocas modifica, ¿no?, justamente, o sea, modifica fisiológicamente al oído, pero también modifica la apreciación de ciertas sonoridades, ¿no? O cómo por ejemplo, la historia de la anestesia, ¿no?, ha llevado o llevó en algún momento a reconfigurar los umbrales de dolor en distintas sociedades, ¿no? Incluso podemos analizar desde esta perspectiva histórica, ¿no?, la reconfiguración de los gustos generacionales, ¿no?, en donde hay una suerte de constante, que sea constante no quiere decir que siempre ocurra, pero es constante, en donde las personas de una generación pasada tiende a calificar como ruido, ¿no?, la música de una generación futura, ¿no? Entonces, aquí, bueno, Walter Benjamin tiene un texto bien interesante, ¿no?, donde dice que este tipo de gustos generacionales tiene sobre todo que ver con sensibilidades incompatibles, ¿no? Es decir, hay algo que se procesa a través del oído, ¿no?, en donde que no le permite a una generación entender, ¿no?, las expresiones de otras generaciones. Incluso el fenómeno de la nostalgia, por ejemplo, podría abordarse desde esta perspectiva, ¿no?, para poder entender cómo nos duelen, ¿no?, o cómo parecen dejar un vacío las cosas que desaparecen, aunque en su momento no nos hayan importado o no nos hayan gustado, ¿no? A mí me pasa mucho con las canciones, ¿no? Al paso del tiempo, ¿no?, cuando las cosas van desapareciendo, tienden a borrarse, entonces desarrollamos una percepción, ¿no?, desde la pérdida, y que nos permite valorar sensiblemente, ¿no?, estos fenómenos que van desapareciendo. Podríamos elaborar también desde esta perspectiva, o tratar desde esta perspectiva, la transformación de las jerarquías sensoriales a través del tiempo, ¿no? Y esto es una línea que de hecho da origen a los estudios sensoriales, que tiene que ver con en qué momento la vista se posiciona, en qué momento y qué contexto histórico la vista se posiciona como un sentido privilegiado, ¿no?, por encima del resto de los sentidos, ¿no? Y cómo en muchas sociedades y a lo largo de la historia, el sentido del olfato, por ejemplo, ha sido puesto siempre en esta escala donde la visión que se suele relacionar con la sensibilidad europea, ¿no? En el punto más bajo estaría el olfato entre algunas sociedades, en otras el tacto, ¿no?, relacionados con otras, con culturas indígenas, con culturas africanas, ¿no? Y esto los historiadores de las sensorialidades lo explican, ¿no?,
justamente como un proceso de transformación de las percepciones, ¿no? Y que tienen que ver con el origen, ¿no? O el nacimiento del método científico, ¿no? Que pone a la vista como un sentido, como el sentido de la verdad y la razón. Y si nosotros observamos, que eso es algo que llevo tiempo recopilando también, además de metáforas sensoriales, ¿no? Conceptos del método científico, ¿no? O sea, como el observar, el verificar, la evidencia, la perspectiva, el esquema, el revisar. Todo este lenguaje pertenece al dominio de la vista. O sea, casi nadie incluiría husmear, que sería el equivalente a observar con lo que hacemos observando con la vista, a investigar con la nariz, por ejemplo, ¿no? Entonces, resulta interesante voltear a observar otras realidades sensoriales, otros contextos culturales para entender cómo hay culturas, ¿no? Que elaboran sus propias nociones de conocimiento y sus propios métodos y sus propios saberes a partir de otros sentidos y no forzosamente a partir de la vista, ¿no? Y sin embargo, creo que incluso de manera inconsciente hacemos uso del resto de los sentidos en nuestro ejercicio como científicos, solo que no somos plenamente conscientes de este hecho. Finalmente, dentro del campo de la historia, un campo también muy fructífero es precisamente la historia de la tecnología, ¿no? Y aquí nos encontramos nuevamente con Marshall McLuhan, quien desde un enfoque tecnológico, que es el enfoque del cuerpo tecnológico, ¿no? Nos dice que la tecnología, o que toda o cualquier tecnología, ¿no? Es una extensión o una prótesis del cuerpo humano, dice. Entonces, el ser humano crea tecnologías para poder potenciar las capacidades limitadas del cuerpo, es decir, tenemos un umbral de audición o un umbral de visión, ¿no? Entonces, se crean ciertas tecnologías para poder ver más allá de lo que podemos ver simplemente con las capacidades de nuestro cuerpo, o poder escuchar más lejos, ¿no? O sea, como pensando en las limitaciones que tiene el oído, ¿no? De tal manera, ¿no? Que cada nueva tecnología, cada nueva prótesis, ¿no? También crea, ¿no? O funda nuevas sensorialidades, ¿no? Es decir, que cada nuevo invento tecnológico deja su impronta en nuestro paisaje cultural, en el paisaje cultural de las sociedades, ¿no? Y también en el cuerpo social, de manera que instituye nuevas prácticas y nuevas formas de sentir, ¿no? Y esto lo analiza el propio McLuhan en un texto que se llama Galaxia Gutenberg, ¿no? En donde habla, por ejemplo, él define lo que le llama un parteaguas en la historia sensorial, ¿no? Que es la invención del alfabeto fonético, ¿no? Es decir, la traducción de sonidos en palabras o en imágenes, ¿no? Y la imprenta, ¿no? Y dice, y estas invenciones marcan precisamente la transición entre las culturas orales y las culturas visuales, ¿no? Y entonces, toda una serie de fenómenos sociales también se reconfiguran, ¿no? O sea, en dónde el lugar donde se deposita la memoria colectiva, ¿no? La manera de vivir en colectivo, la manera de concebir al individuo en relación con su sociedad, ¿no? Todo este tipo de cosas se pueden explicar, ¿no? A partir de la introducción de una nueva tecnología, ¿no? En este sentido, podremos analizar, ¿no? El impacto de lo que Thomas Kuhn denomina las revoluciones científicas, ¿no? En los modos de sentir. Es decir, cómo habrá reconfigurado, pensar porque todo esto se trata de hacer un esfuerzo de imaginación científica, ¿no? Cómo habrá reconfigurado las maneras de ver un telescopio, ¿no? Un microscopio, ¿no? O un estetoscopio, ¿no? O cómo la electricidad reconfiguró también las maneras de
vivir, ¿no? los espacios y las consecuencias que trajo, por ejemplo, en el paisaje sonoro de las culturas, ¿no? Como, por ejemplo, el ruido, ¿no? Es un fenómeno que se terminó de articular como fenómeno cultural precisamente durante la Revolución Industrial, ¿no? O sea, donde las máquinas dejan su impronta, ¿no? en los sonidos de la cotidianidad. Entonces, de repente aparecen estos seres monstruosos, ¿no? Que son capaces de producir una potencia como jamás la había escuchado los seres humanos, las sociedades, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es cómo cada tecnología va introduciendo una serie de sonoridades, ¿no? Que se vuelven características de los espacios, ¿no? O de los contextos. Incluso podríamos analizar desde esta perspectiva la transformación a lo largo de las generaciones de los gustos alimenticios, por ejemplo, con la introducción de procedimientos como la comida rápida, ¿no? O el uso de conservadores artificiales, etcétera. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque mi exposición es un poco más de ejemplos de ejemplos que se ponen en una estructura de problemas disciplinarios, ¿no? Pero la intención aquí entonces es dibujar un panorama de perspectivas de estudios sensoriales, ¿no? Que pueden ser combinaciones de muchas de las cosas que mencioné ahorita, ¿no? De tal suerte que eso que se conoce como giro sensorial no sería un tema, ¿no? O sea, uno no tiene como tema de estudio los sentidos, ¿no? Sino que el giro sensorial sería una corriente epistemológica, es decir, otra manera, por eso se llama giro, porque es dar un vuelco a los cimientos de las ciencias, ¿no? A la manera en la que normalmente se produce teorías, problemas y métodos para abordar ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, el giro sensorial sería una forma distinta, ¿no? De abordar los fenómenos sociales. Si ustedes observan en mi exposición, podemos deducir dos cosas, ¿no? Que el giro sensorial se trata de establecer nuevos problemas desde la sensorialidad, o que simplemente se trata de nuevos enfoques para problemas, no quiero decir viejos, pero para problemas persistentes en el trabajo de las ciencias sociales. Entonces, creo que aquí dejaría yo mi intervención y me pasé un poquito más de tiempo y bueno, tú dices qué hacemos, Gerardo. Bueno, perfecto. Te agradecemos mucho. Acá estamos leyendo y participando de los chats. Así que, bueno, yo no quiero ahora hablar para darle la palabra a los que están escuchando. Así que simplemente por ahora, gracias. Bueno, estoy leyendo un poco el chat aquí. Adelante. Sí. Bien, Franco, si querés verbalizar, escuchar tu pregunta, tu consulta, Ana Lidia. Hola, Ana, buenos días. Bueno, hola. Soy Franco D'Acunto, acá te saludo desde Capital Federal. Quería hacerte una pregunta. Claro, vos hablabas del tema del enfoque teórico para poder abordar estas cuestiones desde la historia sensorial, que me parece súper interesante porque está bueno como una nueva perspectiva para analizar cuáles son las costumbres de una determinada época y de una determinada sociedad y cómo esas costumbres influyeron en los procesos históricos, que me parece súper enriquecedor, ¿no? El tema es, ¿dirías que hay algún tipo de documentación que es más recomendable que otra para hacer esta tarea? O sea, ¿puedo usar cualquier documentación para hacer esta reconstrucción histórica? Gracias. Muchas gracias, Franco. Bueno, aquí nuestros colegas de este grupo de investigación y estudios medievales son expertos en este tema de la documentación. Te puedo decir,
personalmente, yo tengo una incursión en la historia sensorial, que es un libro que acabo de terminar, que aún no está publicado, ¿no? Yo hice uso de cualquier tipo de documentación, es decir, tomé tanto documentos testimoniales, ¿no? Porque mi historia más bien compete a lo que hay de rescatable sobre el acto de gritar a lo largo de la historia. Entonces, por eso hablo que es una historia general, más del corte de la historia, las mentalidades. Entonces, yo hice uso de documentos testimoniales, de documentos teóricos producidos en distintas épocas, ¿no? Pero también de literatura, ¿no? Y en general en mi trabajo, ¿no? Además de teoría, procuro... no es que procure, es que siempre aparecen las fuentes literarias, ¿no? Aquí habría que preguntarnos cuál es el límite entre la literatura y la historia, ¿no? O cómo utilizar la literatura como una herramienta histórica, porque finalmente los escritores son sujetos sociales, ¿no? Son sujetos que elaboran su trabajo en un contexto determinado, ¿no? Y también influidos por su época, ¿no? Entonces, yo creo que más bien aquí, o sea, personalmente lo que te puedo decir es que más que la fuente, ¿no? Interesa la pregunta, ¿no? O sea, porque cuando uno hace estas historias, uno tiene que hacer hablar a los documentos, ¿no? O sea, después de cuando uno tiene un cierto entrenamiento, uno se da cuenta que los documentos, por ejemplo, yo he estado revisando documentos sobre la Inquisición aquí en México, ¿no? Entonces, uno se da cuenta, ¿no? Que hay narrativas no solo visuales, sino auditivas, ¿no? Y aunque el documento no suena estrictamente, uno puede escuchar, ¿no? Es decir, que una de los entrenamientos de la educación sensorial para los historiadores sería eso que yo siempre hablo, ¿no? O sea, hacer un ejercicio de imaginación científica para hacer sonar, ¿no? Para darle vida a los documentos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo te podría decir. Sé que hay un asunto de método mucho más estricto, pero bueno, básicamente lo que quería explicar es que los documentos históricos, ¿no? Están en muchos lados, de pronto no solo en los archivos, ¿no? Y bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, clarísimo, Ana, mil gracias. De nada, Franco. Bien. Ana, te hago una consulta. Pensando, sí. Vos justamente nos planteaste a Constance Classen, ¿sí? Una autora que bueno, nosotros en el seminario la leemos y constantemente recurrimos a toda su producción. Pensando en el concepto de modelo sensorial, que ella también ha formulado, que siempre a mí me lleva a pensar en los niveles de estudio, ¿sí? en las escalas de análisis, ¿sí? De una sociedad, porque, digamos, hablar de modelo es darle una carga semántica y de peso a una sociedad, ¿sí? También hay que ver si hay unas respuestas a esos modelos. ¿Vos lo has podido conceptualizar? ¿Es un concepto que utilizás o una alternativa, ¿sí? a este concepto? ¿El de a modelo sensorial? Exactamente. ¿Tenés alguna forma de conceptualizar, digamos, un encuadre sensorial general ante respuestas también o a grupos, porque una sociedad está compuesta por diversos grupos sociales que también deben tener sus configuraciones, ¿sí? También las podemos. Ya, no uso el concepto de modelo sensorial, o sea, no lo he problematizado en ese sentido, ¿no? Pero creo que en todo caso tú lo has dicho, o sea, como escalas o niveles de análisis sería
para mí mucho más apropiado, ¿no? Pero también, o sea, yo como antropóloga lo que problematizo son culturas sensoriales, ¿no? Y entonces, si uno toma el enfoque de un grupo particular, entonces creo que no hay, o sea, si uno define, ¿no?, de la cultura de quién está hablando, creo que no habría como tanta necesidad de usar un lenguaje científico, un lenguaje teórico para distinguirlo de otra cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno habla de la cultura sensorial del el chilango, que es el habitante de la Ciudad de México, de esta capital, ¿no? Pero podría hablar de la cultura sensorial de otros estados, ¿no? Podríamos hablar de la cultura sensorial de los capitalinos, ¿no? Entonces, así es como, en realidad yo no he tenido oportunidad de reflexionar sobre ni siquiera de problematizar el concepto modelo sensorial, porque creo que cuando uno define, ¿no?, el grupo, ¿no?, o el contexto de análisis, entonces se entiende desde lo sensorial que hay una cultura particular compartida por ese grupo, ¿no? Pero tal vez no, o sea, también siento, ahorita que me pones la pregunta, Gisela, el modelo sensorial de los argentinos, ¿no? Creo que es encasillar el fenómeno, ¿no? Porque en todo caso tenemos identidades, ¿no? Tenemos modelos perceptivos, eso sí podría ser, ¿no? Entonces, no, este concepto no lo he usado nunca. Entonces, sí. Muchas gracias, Ana. De nada, Gisela. Bien, ahí Luis Deza ha realizado una pregunta, no sé si la querés verbalizar o la leemos. Luis. Si quieres leerla, Gisela. Sí, ahí dice, Ana, has comentado la impronta en términos sensoriales que la pandemia del COVID generará. ¿Cuáles, a tu parecer, pueden ser los cambios más importantes? Desde la perspectiva sensorial, el tacto, yo creo que es el primero, ¿no? Justamente por evidente, ¿no? O sea, porque el asunto del COVID es que los cuerpos, ¿no?, somos los probables portadores del virus, y que este virus se contagia justamente por contacto, ¿no? Entonces, creo que esa será a nivel sensorial, una de las principales consecuencias, ¿no? Y que justamente enfocándolo desde la historia mía, bueno, esto todavía no es nada, solo son apuntes, ¿no? Pero estuve yo revisando estos manuales, la historia de los manuales, o de algunos manuales de civilidad y de buenas maneras, porque me encontré con que los protocolos de seguridad para el COVID, ¿no?, se parecen muchísimos a algunas recomendaciones contenidas en estos manuales, desde el que escribió Clemente de Alejandría, ¿no?, Erasmo de Rotterdam, que es el primero que utiliza este concepto de civilidad en este sentido, hasta el manual de Manuel Carreño, por ejemplo. Entonces me pareció muy curioso que es esto que ahora se plantea como medidas higiénicas y para prevenir el contagio, ¿no?, aparecieran en otros tipos de documentos como manuales de buena conducta, ¿no?, como lo correcto, ¿no? Y entonces, bueno, eso me hizo buscar en la historia o los contextos en los que fueron producidos estos manuales, y por lo menos el de Erasmo Rotterdam, el de Manuel de Carreño y otros más recientes, se producen justo en periodos de peste,
es decir, de toda una serie de enfermedades contagiosas y fenómenos pandémicos. Entonces, una de las cosas que me ha interesado con lo que respecta al tacto es cómo esto que estamos viviendo ahorita va a pasar a la historia, ¿no? O sea, y cómo va a impactar nuestras maneras de relacionar, nuestras maneras de saludar, todo este ámbito de la gestualidad, ¿no? Que es una de las cosas que regulan estos protocolos, o sea, cómo estornudar, cómo saludar, lo que son saludos higiénicos, saludos no higiénicos, etcétera, ¿no? Y de manera inmediata, una de las cosas que ha modificado, creo, esta pandemia tiene que ver con la escucha, ¿no? Es decir, con el hecho de que hemos estado tanto tiempo metidos en nuestras casas, entre nuestras cuatro paredes, conviviendo con los vecinos, para quienes tenemos vecinos, ¿no? Que también han estado metidos a sus casas, es decir, sobrehabitando, ¿no? la casa y trayendo a la casa toda nuestra vida exterior, o sea, todas esas cosas que antes hacíamos a partir de un ritmo entre público y privado, interior y exterior, de este ritmo de vida, y que ahora transcurren en la casa, ¿no? Y algo que ha ocurrido es que por lo menos esto es información que he recogido en estos 6 meses, tiene que ver con el hecho de que nos escuchamos más, ¿no? La gente es más consciente de lo que hacen sus vecinos, de lo que se hace en la propia casa, ¿no? Cuando hay 2, 3, 4 personas que o van a la escuela o tienen trabajos que requieren telecomunicaciones como las de ahorita, y entonces como un paisaje, la reestructuración del paisaje sonoro de los espacios interiores, ¿no? Donde hay que aprender nuevas reglas de socialidad, porque pues, tu hermano está tomando clases y tú estás dando clases y hay que regular los volúmenes de voz, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, pues, creo que podríamos hacer, justamente hablaba con Olga Sabido, que anda por aquí, cuyo trabajo sobre sociología de los sentidos es bastante amplio y bastante interesante, ¿no? Que hablábamos sobre, en general, las consecuencias sensoriales de la pandemia. Hablamos de la comida, por ejemplo, ¿no? De cómo pues, ahora tenemos que cocinar y cómo han cambiado nuestros hábitos. Entonces, creo que además de todas estas consecuencias que sin duda son mucho más trágicas, está el ámbito de la reconfiguración de las sensorialidades que no son menos trágicas, es decir, el que se nos niegue el afecto de los cuerpos. O sea, qué bueno que tenemos este instrumento para escucharnos, para asomarnos a la ventana de la vida de los otros, pero la necesidad de tocar, ¿no? Y justamente la prohibición de tocar, porque así es como te puedes enfermar, es uno de los costos más grandes de la pandemia. Muchas gracias, Ana. Y pensando justamente en lo que decías, algo que hemos discutido en el ámbito del seminario y que también sale muchas veces en las charlas que tenemos, es qué políticas alternativas hay para las personas, por ejemplo, no videntes, que necesitan, ¿sí?, de ese contacto para justamente aprender esa realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativas, qué políticas sensoriales, ¿sí?, se podrían implementar, o cómo hay una reconfiguración justamente desde su propia disposición corporal hacia el exterior y el exterior hacia ellos, ¿no? Es interesante y que no lo he visto, lo he oído a tenerse en cuenta. Claro. Las personas no videntes. Sí, justo en uno de los cursos que daba, tengo una alumna que es maestra de danza, Lorena Nieva se llama, es maestra de danza para
personas invidentes. Y me hablaba precisamente de la dificultad, o sea, en realidad yo no lo había pensado, y hablando con ella, he reflexionado sobre, por ejemplo, las personas ciegas necesitan tocar, o sea, tienen distintos modos de reconocimiento, ¿no? Y uno de ellos es tocar el rostro de la gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que no se puede hacer de por sí. El tocar, el que un desconocido te toque es una cosa muy extraña, no sé, aunque te pidan permiso, o sea, si alguien te dice, ¿puedo tocar para reconocer tu rostro? Ahí hay un asunto de sensación, ¿no? De sensación de intrusión, ¿no? Porque no es común que se haga esta petición. Entonces, por ahí ya hay un asunto de exclusión, ¿no? En el que no se ha reparado mucho. Y el otro tiene que ver con el reconocimiento a través de la voz, ¿no? O sea, cómo hacer ahora cuando nuestros rostros están cubiertos por un cubrebocas o por una mascarilla, que una de las primeras cosas que hace es filtrar la voz, ¿no? De manera tal que uno ya no es tan fácil reconocerla con un velo, ¿no? O las personas con baja visión, por ejemplo, perdón, las personas sordas, que uno de sus mecanismos también de interacción es con la lectura de los labios, ¿no? O sea, qué hacer cuando esa parte del rostro, ¿no? está negada para la interacción. Entonces, claro, Gisela, lo dices muy bien, ¿no? Esa es una oportunidad para plantearnos sobre las dificultades que enfrentan a nivel sensorial personas con realidades perceptivas distintas a la nuestra, ¿no? ¿Y cuál sería la alternativa? No lo sé, o sea, es como, ¿cuál sería la alternativa? Es a la mascarilla, o sea, ahí sí creo que no hay de otra, ¿no? O sea, reacostumbrarse a escuchar con este velo de por medio, ¿no? No lo sé, es que el asunto de no podernos tocar, a mí se me presenta como una cosa súper compleja, ¿no? A nivel de interacción social, ¿no? Entonces, cuando estamos con esa prohibición y mientras esa prohibición siga teniendo como sustento la protección de la vida, o sea, mientras si no usas cubrebocas o si te tocas, hay un riesgo de contagio, o sea, creo que no hay, no sé cuáles serían las alternativas. Sin embargo, creo que un buen principio es reconocer la existencia de esas realidades perceptuales y entender que si para nosotros es complicado, ¿no? O se nos dificultan muchas cosas a nivel de interacción en la vía pública, por ejemplo, es mucho más difícil para los invidentes o para los sordos, ¿no? Que tienen... que esta prohibición además afecta su desempeño cotidiano o impide su desempeño cotidiano en la vía pública. Gracias. Y ahí justamente Luis nos comenta, Leo, ¿podríamos decir que se reafirmará este concepto de burbuja vital del que se ha hablado mucho estos últimos años? Sí, yo creo que una de las cosas que he visto a partir de esta pandemia es que esta idea de la distancia social como método de protección se convirtió también en pretexto para muchas políticas ya restrictivas, ¿no? Por ejemplo, y claro, que apunta al asunto de la configuración de los espacios, ¿no? Y pensaba yo en lo oportuno que fue el coronavirus, por ejemplo, para el gobierno chileno, ¿no? Sabemos nosotros que justamente llega el coronavirus cuando están las protestas en la calle, ¿no? Está
la solidaridad pública, ¿no? Y entonces de repente todos tienen que meterse a sus casas, ¿no? O ciertas cuestiones que tienen que ver con la construcción del individualismo, ¿no? Que precisamente esta nueva normalidad, como le llamamos en México, en donde hay mascarillas y hay mamparas y hay acrílicos, o sea, toda una serie de artefactos, ¿no? Que hacen cuya función es poder seguir en contacto, pero sin acercarnos demasiado, ¿no? Entonces, o sea, claro, aquí y podemos ver este concepto de burbuja, o sea, literalmente, ¿no? O sea, unas cosas que yo no sé si en realidad existan o sean asunto de ciencia ficción, pero estos cascos para ir a comer a un restaurante, ¿no? O sea, como cabinas de acrílico, ¿no? O, bueno, lo que sí sé que existe, o sea, hay muchas imágenes, por ejemplo, en China, o sea, cómo se reconfiguran las escuelas el asunto de la distancia, ¿no? O sea, como estos niños que portan como un gorro en la cabeza que tienen dos puntas, ¿no? O sea, supongo que juntas hacen 1 metro, 1,5 metros, de tal manera que si uno se da vuelta, ¿no? O sea, sirven como medidor de distancia, entonces uno se da vuelta y choca con el otro, y cuando choca el otro, entonces eso ya es demasiado próximo, ¿no? Entonces, creo que este asunto, híjole, es que es de doble filo, ¿no? Creo que se está aprovechando de muchísimas maneras para incrementar las políticas restrictivas, ¿no? Que desde luego acentúan la distancia social, ¿no? Que más bien debemos llamarle distancia física, ¿no? O sea, no necesitamos distancia social entre nosotros. Necesitamos distancia física, pero proximidad social y afectiva, ¿no? Entonces, sí, no sé si responda a tu pregunta, Luis. Justo ha avisado Luis que tenía un problema con el micrófono, así que justamente ahí estaba participando en el chat. Bien, ¿alguna pregunta más que quieran hacerla, Ana Lidia? Me parece que cortó sin darse cuenta, Ana Lidia, porque desapareció, no sé ustedes si la ven. No, me parece que sí. Sí. Así que bueno, ahí está. Ahí. Ya, he vuelto. Sí. Ya. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Vi que había varios comentarios, pero no he tenido oportunidad de leerlos todos. No, básicamente son agradecimientos. Todos resaltan que no solamente les gustó mucho tu charla, sino que les resultó muy instructiva, así que son agradecimientos. Creo que no hay ninguna otra pregunta dando vuelta. Creo que para nosotros fue más que cumplida la intención que teníamos al invitarte para que nos contaras de tus experiencias. Y bueno, si querés 2 minutos, porque es de los temas que menos hablamos, sí. ¿Por qué tu libro sobre Cholula es tan importante en estos estudios sensoriales? O sea, Sí. que nos cuente, porque de esos temas nosotros no hablamos. Porque nosotros vemos a otras. Entonces, bueno, eso te quisiera preguntar. Ok, sí, bueno, en primer lugar yo no soy la que dice que es importante, sino que me han dicho que es un libro que la gente ha ido descubriendo al paso del tiempo, pero para mí es importante porque, bueno, es mi descubrimiento de los sentidos, ¿no? Particularmente es mi descubrimiento de la escucha, ¿no? Cuando yo comencé a hacer, que es mi tesis de maestría, ¿no?
llegaron a mí dos textos, ¿no? De dos personas que respeto mucho y cuyo trabajo me parece bien importante para la definición de los estudios sonoros. Uno es Murray Schafer y el otro es Jean-François Gouillard. Son dos textos chiquitos que llegaron a mis manos y que despertaron en mí muchas inquietudes y muchas preguntas, ¿no? sobre el papel o sobre el mundo sonoro, pero más específicamente sobre la cultura percibida a través del oído. Y una de las cosas que se nos enseñaba en antropología, porque yo de origen no soy antropóloga, soy comunicóloga, y cuando empecé a estudiar antropología, lo que me decían es que yo iba a ser realmente antropóloga cuando adquiriera mi mirada antropológica. Entonces siempre había sobre la mirada antropológica, ¿no? Y entonces cuando yo salí a hacer trabajo de campo en Cholula, yo dije, pero ¿por qué la mirada? ¿Por qué no el oído? ¿No? Voy a observar Cholula con el oído. Entonces yo pasé un mes sin saber qué hacer, o sea, en realidad caminaba y traía una grabadora y no sabía qué grababa, o grababa todo y luego escuchaba y decía, ¿esto para qué me va a servir? ¿No? Un poco como mucha de la tradición de los paisajistas sonoros, incluso de etnomusicólogos que salían a grabar, ¿no? Pero ellos tenían claro que grababan música, ¿no? Entonces, yo pasé mucho tiempo dando vueltas sin saber qué iba a hacer, hasta que me encontré con las campanas, ¿no? En Cholula. Cholula es una ciudad a unas 2 horas de la Ciudad de México. Es una ciudad un poco rural y un poco urbana, ¿no? Y una de las cosas que conserva, además es una ciudad muy antigua, ¿no? Una de las cosas que conserva es su religiosidad, no es una ciudad cuya vida social está montada sobre las creencias del intercambio religioso. Entonces, cuenta que la historia que cuando llegó Hernán Cortés a Cholula dijo, esta ciudad tiene tantas iglesias como días tiene el año. Entonces, Cholula se conoce como la ciudad de las 365 iglesias. No hay tantas iglesias, pero lo cierto es que hay muchas. Y cuando uno ve la ciudad desde arriba, porque hay una pirámide sobre la que hay una iglesia, entonces cuando ve la ciudad desde arriba está llena de cúpulas de iglesias y y como hay una vida todavía sacra que regula la mayoría de los intercambios de los cholultecas, entonces además de ver las cúpulas de las iglesias, uno oye las campanas, es decir, oye las voces de las iglesias. Y entonces fue la primera cosa que se me apareció como un sistema sonoro, ¿no? Y que me permitía no solo describir la sonoridad, no solo el paisaje sonoro de un lugar, sino la articulación de la vida social en torno a las campanas, ¿no? Entonces, ver, o sea, de qué manera cuando suena una campana la gente se moviliza, ¿no? La gente aprende a distinguir los mensajes de las campanas, distingue a las campanas, teje con ellas una relación afectiva y las describe como si se tratara de una persona, ¿no? Es decir, descubrí, se me apareció todo un intenso intercambio social mediado por la sonoridad de las campanas y por la escucha de sus habitantes. Y entonces creo, y bueno, a partir de que descubrí esto, entendí cómo articular la sonoridad justamente con los procesos de socialización y la constitución de las culturas sensibles, ¿no? Y entonces, creo que ahí radicaría la relevancia de mi trabajo. Una, porque es el primer, te lo puedo decir, es uno de los primeros trabajos antropológicos en donde el sonido, que es antropología del sonido, no es etnomusicología, ¿no? Que es lo que se venía haciendo, ¿no? Entonces, el sonido no aparece como un asunto ni relacionado con la música, porque yo no tengo formación musical, me he negado, esa es una necedad mía,
mi esposo es músico y siempre me dice, ¿no te gustaría aprender? Y no, o sea, hay una virginidad de oído que quiero conservar. Y entonces, creo que es una, ¿no? No es un texto centrado en la música, sino en el sonido como materia antropológica, ¿no? Y yo creo que eso ya constituye una novedad, ¿no? Y dos, porque es un texto del 2007, o sea, cuando yo escribí mi tesis, bueno, había mucha gente que no la tomaba en serio, me decía como que, ¿y eso para quién, a quién le importa? No habiendo temas tan importantes, muchos otros temas que discutir en las ciencias sociales, qué relevancia pudieran tener, ¿no? Y creo que la otra cosa por la que es importante es porque fue un texto escrito aún bajo esas circunstancias de denostación en muchos aspectos, ¿no? Y tal vez la tercera es porque es un texto que escribí con muchísimo cariño, entonces es un texto bonito, ¿no? No solo es un texto propositivo, sino es un texto bonito, es lo que yo pienso, ¿no? Y bueno, de ahí ya me seguí por el camino de la antropología del sonido, tratando precisamente de utilizar la sonoridad de la escucha para problematizar distintos fenómenos sociales, ¿no? Que es lo que se puede rastrear en mi trabajo.